Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a Más que Arte. Ya sabéis que tenéis cita aquí con nosotros todos los martes a las 8:30. Que podéis estar al tanto de la publicación de todos los programas en nuestra página web en tvotelevisión.com y .es. Lo tenemos todo para que no te pierdas. Estos programas los emitimos en directo, como hemos dicho, a las 8:30, pero una vez que se ha emitido, pues, oye, que ya queda ahí publicado en YouTube para que podáis compartirlo con vuestros familiares y con vuestros amigos. También deciros que podéis seguirme en mis redes sociales personales, en Instagram, Héctor Lara_art y en Facebook, Héctor Lara Pino. Subo contenido, pues, relacionado normalmente con los programas, donde podéis ver también algunos de los cortos, de los clips que subo a Reels durante la semana, pues para que al final pues vengáis aquí y veáis el programa completo. Es que lo damos más caído, es que no sé qué más estáis pidiendo. Así que, sin más dilación, en el día de hoy tenemos a Skylo. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos, ¿Cómo están los tíos? Pues aquí ¿Cómo estamos. ¿Bien A o ver qué? si promocionamos lo que va saliendo nuevo. ¿El nuevo disco? Que ya llevo tiempo sin sacar nada, ya a ver cómo le damos difusión. ¿La gente te llama Skylo o Scalo? La gente me suele llamar Scalo, tío. Scalo, porque ¿verdad? no son tan anglosajones, son más andaluces. Y al final me quedé con Scalo. Al principio me sonó raro, pero luego dije, bueno, ya está. Ya hay que aceptarlo, Sí, ¿verdad? yo mismo de eso me presento como Scalo muchas veces. Ya directamente Scalo. Exactamente. Perfecto. Sergio, Scalo, bueno, me suele llamar más Scalo a los que me conocen por la música, sí. Muy bien. Oye, ¿en qué momento de tu vida descubres el mundo de la música? ¿Quieres dedicarte a esto? Yo empecé en el año 2004, en primero de la ESO, con un compañero mío que en su momento empezó con el tema del DJ y ya empezó pues, haciendo sus primeras producciones con Fruity Loop, con un programa que había, bueno, que se utiliza ahora más conocido para hacer instrumentales, y me empezó a pasar los primeros discos que había en ese momento, maqueteros de la zona, en Úbeda, de hip hop, y entonces pues empecé a escucharlo, me empezó a llamar la atención, me empezó a gustar, y yo como ya de por sí ya era muy creativo, me daba por escribir cosas, hacía como poemas, pues ya dije, pues me parece que me gusta más este camino, y al final pues acabé escribiendo canciones un par de años más tarde. Cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿En Instagram, en Spotify? Sí, en Spotify pues busca Scalo y estoy, algunas canciones, no tengo ahora mismo muchas, bueno, aparte del EP que salió ya, y en YouTube, en Scalo hay muchos, bueno, puedes ver videoclips, canciones vamos, estoy en todas las plataformas digitales, y en Instagram estoy Scalo_oficial. ¿En el cole montabais vuestras batallas de gallos? En su momento es que en esa época no estaba tan auge la batalla de gallos, porque ya hace 20 años fue en la época que no estaba tan... Pero sí hacíamos freestyle o trozos de canciones que cantábamos. Yo de hecho en esa época es que no escribía ni con música de fondo. Directamente me hacían las canciones sin ningún tipo de Sin patrón, base ni nada. O sea, a ti lo que te importaba en sí era la letra y lo que Era querías escribir esa transmitir, lo parte. que querías hablar, ¿no? Antes a lo mejor era una reflexión o hacía poesía y ya luego ya era con rima. Empezaba siempre dejándote influenciar por los grupos más conocidos en esa época, como era la referencia, no teníamos tanta referencia como hoy en día, que ahora el internet está y puedes encontrarlo todo, puedes encontrar tutoriales de teoría musical, de todo, y era pues, buenamente como podíamos hacerlo, nos pensábamos que estaba bien y a ver. Estamos hablando primero de la ESO, que son 11, 12 añitos aproximadamente. Claro. ¿Tú recuerdas qué temas te preocupaban por aquel entonces, de lo que hablabas con tu poesía y con tus rimas? Yo cuando empezaba, yo siempre he sido muy tema sentimental, hablaba muchas canciones sentimentales, desenlaces amorosos que había en esa época que tampoco tenía mucha relevancia, aunque para mí en ese momento sí. Pero sí es cierto que competición, muy tema de competición, como en esa época era mucho batalla de ego, del rap era muy mi rima, mi flow. Y bueno, también teníamos el cachondeo a lo mejor de escribir algo para el profesor, o cuando dábamos hablar algo sobre el profesor, algo que ocurría. El remate que me ha suspendido menudo capullo. Cosas de esas. Y la verdad es que era más bien por entretenimiento, es que no había ni visión de hacer nada porque tampoco existía, creo que YouTube todavía no estaba. O sea, estaba HH Group, que era una página que ya no sé qué relevancia tendrá, pero en su momento sí, que era donde yo escuchaba las canciones a nivel underground de hip hop que había, que estaba a nivel de Latinoamérica y de España, pero luego era hip hop más SFDK, Violadores, grupos más que sí funcionaban con discográficas. ¿Compaginas tu carrera musical con algún otro trabajo o te dedicas exclusivamente a la música? No, yo, por desgracia o por suerte, me dedico a doy clases de karate. Soy profesor de karate y bueno, y la música ha sido siempre un hobby. Soy un artista pues, que no puede vivir todavía de la música.
Entonces lo compagino con eso. ¿La música y el karate van a la par en tu carrera? Sí, Quiero decir, ¿empiezas a trabajarlos por igual? Yo empecé, a ver, yo llevo haciendo karate desde el año 2001, desde que era chico. Dando clases llevo 10 años, o sea que la música llevo mucho más tiempo. Pero sí es verdad que guardo un poco la filosofía esa de la disciplina, del respeto, de los valores, los guardo un poco ahí también, es como que lo entremezclo, a veces inconscientemente. ¿Qué hitos tienes en el karate? Hitos, no sabía decirte. Valores, ¿no? Como... Sobre todo eso, el respeto, la disciplina, la superación, evitar el ego, que muchas veces en la música se hace notar más, y el trabajo físico, la salud también. Que la música ahora, antes no la he visto yo tan relacionada con la salud y ahora parece que los artistas se cuidan más, ¿no? Y de hecho hay gente que ha tenido mala influencia a través de la música, ahora como que están retornando sus carreras mejor. ¿El deporte de qué manera influye en tu música? El deporte, a nivel de salud mental también. A nivel de salud mental, yo cuando... me pasa como con la música, yo cuando hago música me centro en eso y a lo mejor el problema que era tan grande se hace más pequeño y solo me centro en la música. Me pasa como con el karate. Con el karate al final, cuando estoy practicándolo no pienso en nada y como que el tiempo corre más rápido. Y con la música igual, a lo mejor me pongo a escribir, que últimamente no escribo mucho, y puedo tirar a lo mejor 5 horas y digo, han pasado 5 horas y no... Joder, me falta tiempo, ¿sabes? Para seguir haciendo. Hemos dejado esa etapa escolar. A nivel musical, ¿cuáles son tus siguientes pasos? Actualmente. Hemos dejado la etapa escolar, ¿vale? Acabamos de contar pues cómo empiezas a escribir tus primeras canciones. Supongo que empiezas a ser adolescente y supongo que vives a nivel musical otra etapa, que para ti tiene que ser súper importante. Claro, cuando ya empecé, ya sobre todo a final de la ESO, ya que llevaba mejor 2 o 3 años haciendo música y ya había más gente con el mismo pensamiento que yo y la misma incertidumbre, pues empecé a conocer gente del entorno, porque yo cuando empecé conocía nada más que al muchacho este y estaba muy cerrado en mi círculo, que era yo solo y gente de mi alrededor que me escuchaba, pero no conocía a nadie que hiciera música, que escribiese. Entonces, lo que te digo, bueno, sí, gente que conocí en el recreo, pero que bueno, que tampoco luego la mitad se dejaron de seguir. Y ya conocí a gente pues, con la misma visión que yo y al final formé un grupo, luego después más tarde, en 2008. ¿Cómo se llama ese grupo? Se llamaba Un Límite. Era un grupo que tenía con 2 muchachos de RU y el muchacho este de Úbeda. Y bueno, empezamos a dar buenos conciertos y eso, ya conocí al BCA, la gesta que estaba el Vitu y bueno, pues ya te daba conocía un poco más lo que era, cómo funcionaba el circuito, porque esa gente sí estaba ya acostumbrada a nivel de música a tener más repercusión, a nivel de conciertos, ellos daban conciertos y estaban mucho más acostumbrados. Y ahí fue ya cuando empecé yo a grabar mis primeras canciones. ¿Crees que ese es el punto de inflexión en el que tú dices, vale, esto voy a empezar a profesionalizarlo, o viene después? La verdad es que ha sido como creciendo... ¿Ha sido progresivo? Progresivo, iba madurando y me iba dando cuenta cuando a lo mejor algo que pensaba que estaba muy bien hecho, ya cuando pasaba el tiempo iba madurando, iba cogiendo referencias más profesionales, te ibas dando cuenta cuando algo no sonaba tan bien, entonces ibas como subiendo de un escalón a otro. Empezaba a subir a lo mejor yo tuve una canción con una foto, luego veías que ya tenía más importancia el vídeo, que la calidad de sonido también era básica para que la gente te tomara más en serio y al final poco a poco ha sido progresivamente. Luego también tuve otros grupos, he tenido otros grupos, hemos tenido otro grupo de música, de hecho XKT que está aquí con nosotros, sí, también estuvo en un grupo conmigo, estuvimos ahí haciendo unos conciertillos y eso, y al final te da bagaje y te da experiencias chulas. ¿Dónde has cantado? En Linares aquí he cantado, por ejemplo, he cantado aquí creo que 3 veces. En Úbeda, en Jaén, no he salido de la provincia. Bueno, en Málaga di un concierto hace 2 o 3 años, pero bueno, ha sido a nivel provincial y local. Rus también, que era el sitio donde los muchachos estos también estaban. O sea que a nivel provincial. A nivel provincial. Sí. ¿Durante tus conciertos has vivido alguna experiencia escatológica? No sabría decirte anécdotas fuertes así, ¿no? Quedarme en blanco. Sí. Se le pasa. Pero bueno, olvidarme totalmente, ponerme nervioso y olvidarme. Y bueno, acaba improvisando y salí un poco del batch. Y bueno, tener a lo mejor movidas con gente, sí he tenido a lo mejor problemas con la gente porque no te pagaban, porque
a lo mejor el sonido no sonaba bien o no llegaba el técnico y todas esas cosillas que pasan. Pero con el público y demás. Con el público bien. Al principio, bueno, luego, sí es verdad que luego cuando pasaba más el tiempo, a lo mejor sí había alguien que iba a verte porque le gustaba lo que hacía, era más fan, aunque siempre he tenido gente que me ha seguido más de Latinoamérica. Pero sí es cierto que el entorno, más al principio, eran más amigos. Era gente pues, que te conoce, son colegas tuyos, te quieren apoyar, y va más gente, parejas, primos, familia y eso. ¿Qué músicos crees que para ti son referentes? Actualmente, bueno, a nivel, por ejemplo, uno que me ha gustado bastante es Red Beat. De hecho, lo escuchaba al principio, era productor y luego empezó a hacer música que era como más rap y luego lo empezó a mezclar con Afrobeat. Y es un estilo muy pop que me gusta bastante y Zetangana también, la verdad. Son los dos ahora mismo que tengo así como referencia, pero nunca he sido tampoco... Escucho siempre, ya te digo, al principio me dejé influenciar por grupos como SFDK, incluso el BCA, que era un referente allí a nivel local. Siempre cogías cosas, cogías ideas, pero actualmente tampoco... ¿Sabes? No soy fan de ningún grupo de música. Simplemente pues, me dejo influenciar, hay gente que admiro, pero sin más pretensión. Intento no influenciarme ya mucho por la gente, ya considero que tengo un estilo más o menos propio. Los músicos, aparte de cantantes, evidentemente, la gran mayoría sois escritores, si no os componen la... Sobre todo en el hip hop suelen ser en su mayoría suelen ser letristas. Suelen ser letristas y son los que interpretan la propia canción. Algunos cantan, entonan y luego en su mayoría son los que rapean. En tu caso, escribes Escribo mis propias canciones desde siempre y luego, bueno, pues las interpreto yo también. Alguna vez he escrito algo para alguien que a lo mejor no era letrista y tenía que participar en alguna canción cantando o algo, incluso letras de flamenco también, pero normalmente yo no había nadie. ¿Lees? Pues no leo mucho, tío. ¿No? Es un defecto que tengo. Últimamente estoy leyendo algunos libros así más de referentes al karate y cosas de ciencia, pero no, debería leer bastante. Pero no para escribir tus propias letras no tienes referentes literarios en los que te bases, ¿no? No, me he dejado inspirar por artistas que he escuchado y por experiencias propias. Bueno, y por creatividad también hay historias que son ficticias, que he hecho, que luego alguna la llega a la gente, joder, esto no sé qué, pues digo, pues mira, te ha llegado menos alguna historia personal que he dicho a una que es ficticia, que bueno, que luego te deja, a lo mejor la ficticia va en referencia a alguna historia que ha tenido una persona ajena a ti. Vamos a meternos en ese proceso creativo, porque ya lo estamos tocando de refilón, pero vamos a andar un poquito más en eso. Sí. Por tanto, hablas sobre historias personales, pero puede que llegue el momento en el que, como bien nos estás diciendo, tú llegas y se te ocurre una historia que crees que puede mover una idea, un sentimiento, y también lo plasmas de esa manera. Claro, en el caso, como me pasó con la canción que hice de la violencia de género para el Ayuntamiento de Úbeda, fue una historia que realmente era ficticia, pero ¿sabes? Ha habido reflejado en casos que han pasado de verdad. De hecho, cuando saqué la canción, como una polémica que pasó, luego hubo gente que me dijo, oh, pues yo conozco a esta persona que le ha pasado esto, y al fin y al cabo son historias que pasa. Si no pasa a una persona, le pasa a otra. Lo que dice el refrán popular, a veces la verdad supera la ficción. Literalmente, eso pasa. Pues sí. Muchas veces la ficción y la realidad se entremezclan. Se entremezclan, y es que al fin y al cabo son vidas, tío, de la gente. Que tú las puedas ver y las interioriza a tu manera, y luego habrá gente que se sienta reflejada porque le habrá pasado, o habrá gente que dirá, este me está contando aquí una película de Hollywood. O sea que... Si te parece, nos vamos un momento a publicidad, vale, y a la vuelta profundizamos sobre ese tema que tiene mucho que hablar, ¿verdad? Perfecto, sí. Y ya os he hablado bastante. Muy bien, pues nos vamos unos minutitos a publicidad, nada, no tardamos nada, y a la vuelta seguimos aquí con Escalo. Ahí está. Escalo de Jaén, coño. Escalo de Jaén. Vamos a dejarnos de Escalo. Escalo. Venga, hasta ahora. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas,
visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento del personal y la experiencia de Hernández Gámez. Además, en la web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Muy bien, pues ya estamos de vuelta tras esta pequeñita pausa publicitaria y seguimos aquí con Scalo. Antes de irnos a publicidad estábamos hablando sobre esa gran polémica que surgió a partir de una canción que te encarga el ayuntamiento de Úbeda. Bueno, no me encargo en sí. ¿No te lo encarga directamente el ayuntamiento? No me lo encargo en sí, sino que yo la canción la tenía ya hecha. Y quería meterla en lo que iba a ser el disco ahora, que iba a sacar. Y vi que no tenía los medios para hacerlo, me faltaba pues, medio económico sobre todo para realizar el visual. Y como siempre he trabajado con ellos para el tema de la violencia de género, para la igualdad, pues les propuse eso, otra cosa distinta. Lo otro era, pues, una vez lo hice rapeando yo solo, una canción, sin más. La otra era con una muchacha y un chaval que tocaba el piano y dije, pues mira, esto es una propuesta distinta, puede ser más fresco. Y se lo propuse, le enseñé la canción y le gustó. Y entonces ya a raíz de ahí pues me ofrecieron un presupuesto para yo poder realizar visual y que sirviera como campaña contra la violencia de género para el Ayuntamiento de Úbeda. Toda la iniciativa surge de ahí, tú grabas la canción con su correspondiente videoclip incluso, claro, si no recuerdo mal. Sí. ¿Y qué ocurre? Yo cuando la subí en su momento no pasó nada, fue a la semana cuando se hizo viral, porque un sindicato de Cataluña, la Yupol, por lo visto escucharon la canción y cuando vio que al principio salía lo del Ministerio de Justicia, ¿no? No, de Igualdad, ¿no? ¿Ministerio de Igualdad? De Igualdad, sí. Escucharon la historia de la canción y cuando dije la frase, lo del policía retirado, que era el que disparaba a la mujer, pues ya se sintieron como atacados. Dijeron, este está haciendo aquí campaña política y está aquí metiéndose con la Policía Nacional para hacer una canción de la violencia de género y como que lo dejaba en mal lugar. Y a raíz de ahí eso, pues empezaron, me llamaron por teléfono, salían todos los periódicos de España a nivel nacional. En la televisión salí también. Salí, al principio fue un poco curioso porque al principio salí en Canal Sur, al principio me llamaron, me acuerdo yo que me llamó el profesor de karate. Mira Sergio, que está aquí y yo estaba justo antes de irme a trabajar. Dice que está aquí en la tele, dice que sale en tu videoclip. Dice, pero no están hablando muy bien de ti, ¿sabes? Y yo me quedé así un poco, bueno, salí en el diario Jaén. Luego me escribió el muchacho de Málaga, que había grabado el videoclip. Dice, nene, que sale aquí en la portada del Málaga también. Dije, digo, bueno, espero que no se haga mucho de aquí. Se está calentando. Claro, yo también me quedé un poco a ver si me van a venir aquí por todos lados. Y ya fue eso, después me acuerdo yo que comí y justo antes de irme me llamó mi madre, fui al salón y salí en Antena 3 y dije, ya le lío. Ya le hemos liado. Y ya fue eso, Antena 3, toda, Telecinco, Televisión Española. Pero bueno, fue algo muy rápido, luego igual que subes, ¿sabes? Buscan la noticia que funciona en ese momento, la ponen ahí para crear audiencia y luego ya pues bajan y van a otra. Pero sí fueron 3 días intensos. ¿Cómo crees que se malinterpretó todo esto? Simplemente porque pensaron que yo lo había hecho adrede, que le había hecho aposta la canción, atacando a la policía, que había sido una campaña política del Partido Socialista, que es el que gobierna y gobernaba en ese momento, y no era cierto, era una canción que yo ya tenía hecha, era como que, claro, de hecho en su momento acusaron hasta a Irene Montero, dijeron que Irene Montero me había para mí financiado el videoclip para hacer campaña política, y al fin y al cabo pues, ya demostré yo cuando salí en el programa con Risto en 4, que la canción tenía 3 o 4 años, que ya estaba hecha hace 3 o 4 años. Y luego ahí, pues bueno, como vieron que yo era tenía la idea clara, no iba tampoco, no buscaba mucha polémica, pues ya dijeron el caso cerrado.
Claro, estamos hablando de que toda esta polémica surge porque es un policía nacional ficticio, que es lo que hablábamos anteriormente, o sea, que no estás hablando de una persona en concreta, sino que estás poniendo sobre la mesa que igual que puede ser un policía nacional, puede ser un panadero o puede ser quien sea, pero en este caso tú, a ese protagonista o persona que forma parte de la historia, lo sitúas que es un policía nacional. Claro, es que era el recurso, lo que yo le dije en televisión, digo, es un recurso literario, un panadero no va a tener una pistola para pegar un tiro a la mujer. ¿Qué puede ser? ¿Un vigilante de seguridad, un escolta? Pues un policía, pues fue un policía. Y es lo que le dije al final de la entrevista a Risto, digo, mira, al final del videoclip se ve cómo detiene el policía al ladrón, o sea, al asesino. Sí. Y ya me dijo el tío, dice, pues es que no lo he visto. Digo, bueno, te pones lo que tú quieres que veas en la tele. Y ahí se creó, bueno, y ahí fue como desenlace un poco el asunto polémico porque si fuera en contra tampoco van a hacer que la policía haga su trabajo como tiene que hacer deteniendo a supuesto asesino, claro. Después publicas una canción que es medio de desinformación. Efectivamente. Claro, a raíz de ahí estaba un poco quemado y estaba un poco descontento con algunos medios de comunicación porque, claro, tergiversaban lo que yo decía. Buscaban, claro, entiendo, buscaban la frase que creara expectación y buscar el gancho para la noticia. Había una frase que digo yo que decía que era un baboso, el tío en ese momento, porque como que quería estar con la tía, y me acuerdo yo que el Sevilla, no sé si el diario Sevilla, puso en portada, de hecho, puso... Un rapero de Úbeda llama cerdo y babosa a un policía o algo así, qué cabrón, tío. Y claro, a raíz de ahí pues me junté con unos chavales que estaban haciendo como música, querían hacer un grupo de música, rollo así, rap metal, y se me ocurrió, tenía una idea de la letra y se me ocurrió hablar de eso, del tema. De hecho, el sample del principio de la canción sale Risto hablando en la entrevista, el audio, y grabamos el videoclip tocando y hablando un poco de eso. Por lo menos me desahogué, salió tarde. Para mi gusto salió el año siguiente o por ahí, tenía que haber salido antes, tenía que haber salido en el momento. Ya. Pero fue ahí que algo que me quité también la espina, porque sepa la gente también lo que pensaba de lo que había pasado. La libertad de expresión que tiene la música. Básicamente, aunque alguna vez parece que no, pero sí. Ya, que ¿te ves limitado, ya que hemos sacado este tema, en algunas ocasiones autolimitas tu libertad de expresión por lo que la gente pueda decir o pueda opinar? ¿Te consideras una persona libre? Me pasa a veces, no porque sepa que lo que estoy diciendo puede estar mal, sino porque lo puedan interpretar de otra manera, como pasó con el tema de la violencia de género. A raíz de ahí recogí un poco cable. Dije, a ver si es que cualquier cosa que diga se puede malinterpretar y la llevan a otro lado. Claro, yo en ese momento, como tampoco tenía repercusión ninguna, no me iba a imaginar que llegara a nivel nacional, como llegó. Y entonces, pues, se ve que retiró un poco cable y me creó un poco de... Tuve un tiempo trastocado. ¿A 2026, en la sociedad en la que vivimos, te consideras un hombre libre? Actualmente, hasta cierto punto, hasta cierto punto. Ahora yo creo que la sociedad también está muy... No diría que la sociedad de cristal, pero sí es verdad que tenemos que coger mucho más las cosas con pinzas. Y sí es cierto que hasta hay unas cosas que hay un poquito más de libertad y otras que te tienes que guardar un poco más. Estoy completamente de acuerdo. Por eso, por el hecho que se malinterpreten. Bueno, que yo puedo hacer lo que yo quiera, si tampoco es que incluso que esté viviendo de esto y me vaya a perjudicar, por lo menos a nivel económico, pienso yo. O sea que, yo lo pensé, digo, menos mal que no soy policía nacional o algo de eso. Si no, ya apago, ¿no? Un amigo mío en el videoclip, de hecho, ahora es policía nacional y le dije que saliera en el videoclip. Y no quiso salir, y digo, menos mal que no ha salido, amigo, si no puede ser que esto te destituya. A mí seguramente me hubiesen quitado el cargo si hubiese sido policía nacional, imagino. Porque fue a nivel... Ya ves. Proyectos actuales, cuéntame, porque has venido para promocionar el nuevo EP que has lanzado. Sí, se llama El Niño Malquerido. Es un EP, como dice, que son solamente 4 canciones al final. Y son temas que tiene ya bastante tiempo. Que lo hice con un productor que se llama Rico Lamarca, que bueno, que ha sido con el que he trabajado prácticamente estos últimos 12 o 13 años. Y él ha sido el que a nivel instrumental, a nivel de producción, me ha puesto en la música, y a nivel de mezcla y máster lo hemos grabado en su estudio. Y lo hemos hecho. Y es algo ya que tenía la espinilla ahí, que había temas ya, que tiene algún tema que tiene hasta 6 o 7 años, y ya tenía que lanzarlo ya. Estos últimos meses son cuando me han hecho la portada, y digo, tengo que ponerle fecha a esto. Y digo, el día de mi cumpleaños, el 29 de mayo. Perfecto. Y ha sido ahí... Tengo algunas cosas que quiero sacar después. Quiero sacar un disco que tiene más canciones, que sea un disco, no un EP.
Y bueno, estoy ahí en proceso, está en proceso ahora mismo de construcción. A día de hoy, ya no digo por el simple hecho de ser músico, sino por el hecho de ser artista, sea en la rama del arte en la que te muevas. Sí. Tienes que ser un poco como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, porque la cosa está muy difícil. Y me decías fuera de cámara que tú te grabas tu propio videoclip de hace muchísimo tiempo. Claro, básicamente, y bueno, a ti te pasa que tú eres artista, ¿no? Y no sé si es por el sitio en el que estamos, a ver, aquí en este sitio estamos más limitados, la gente que estudia a lo mejor en este caso audiovisuales, pues aquí no hay trabajo, entonces acaban yéndose fuera y al final o tienes dinero para permitírtelo, cosa que si no te sale rentable algo, puedes hacer una inversión hasta cierto punto, o tienes que hacértelo tú. Y eso fue lo que me pasó, que empecé con el tema de visual, tenía un poco de dinero guardado en el banco en su momento, me compré un equipo de vídeo y me acabó gustando, como me gusta todo lo que viene relacionado con la creatividad, pues me empezó a gustar eso, el tema de grabación, de cine, iluminación, dirección, edición, y al final pues acabé haciéndome yo mis propios videoclips. Ya ves, que te digo que la mayoría, hay muchos videoclips que están en internet y me graba mi prima. Estuve en Roma, uno de ellos, y me graba ella con mi Steadicam y con el estabilizador y con la cámara, y yo he sido el que edita, da la idea. Creo que es importante que destaquemos el trabajo del artista, ya te digo, a nivel general, Claro. porque la gente se cree que, bueno, pues llega y enciende el móvil y canta 4 cosas que se le vienen en gana y se le van ocurriendo y ya está ahí. Es así de sencillo. Y no, es que para ser cantante tienes que, si quieres hacerlo bien o quieres hacerlo personal, Claro. tienes que ser compositor, tienes que entender de cómo componer. Cómo funciona la estructura de una canción, ¿no? Por ejemplo, que la gente pero la es escuche. que tienes que saber un poquito de ser tu propio productor en algunos casos. En ese caso sí, claro. En otras ocasiones tienes que saber grabarte y aparte de ser cámara tienes que saber montaje y dirección. Es una movida, te tiene que gustar mucho. Es que no es ser una sola cosa, ¿eh? Ya te digo, yo tengo mi casa, en mi habitación tengo una habitación con un estudio y claro, bueno, llevo ya años grabándome, llevo ya por lo menos 16, 17 años más grabándome, casi 20 años. Y claro, te vas pillando, ya entras en la ruleta de, bueno, en la rueda de quiero este micro porque suena mejor esta tarjeta, y al final tienes que aprender a grabarte, tienes que aprender a usar un programa de grabación, tienes que aprender un poco de ecualización, de compresión, si te lo haces tú solo para que tenga un sonido medio decente, que pueda respaldar el trabajo que te estás haciendo, que sea más creíble. Y el tema de visual igual, si quieres hacer videoclips, que hoy en día está a la orden, que ya has visto que el formato visual es lo que engancha en redes sociales. Entonces, pues igual tienes que aprender a grabarte, tienes que aprender a grabar vídeos, a editar vídeos. Que bueno, que lo de antes, lo de componer ya venía de antes, que todo viene de ahí, es una rueda que va arrastrando. Incluso el tema de marketing también, de cómo se manejan las redes sociales, al final acabas aprendiéndolo, si quieres tú gestionártelo. Luego habrá gente que a lo mejor, como en Madrid, en sitios más grandes, que sean una estructura de gente que a lo mejor se encarga de una cosa u otra, tengan la misma visión y apoyen la propuesta del artista, y entonces será más fácil crecer, incluso más fácil llegar más lejos también. Pero bueno, disfruto del proceso. ¿Qué quieres transmitir con este EP a nivel conceptual? A nivel conceptual, es que es muy personal, entonces hablo de frustraciones que yo he tenido, de miedo, de inseguridades a nivel... en todos los niveles de mi vida. También hay un desenlace amoroso en una de las canciones, hay otra canción, la tercera, que es un sonido más lo-fi, que hablo de cuando yo tuve problemas con Rico en su momento. Yo, antes de juntarme con él de nuevo, yo tuve movidas con él. Y en esa canción es como, ¿sabes? Como cuenta un poco la historia muy bonita, ¿sabes? Como que digo eso, que con la cara de bueno que tengo no tengo cara de enfadarme con nadie. Y bueno, tengo otra que es como más ego trip, que es así muy jazz hop, y hablo del ego de raperos y eso, y del altruismo también, de hacer las cosas, altruismo puro se llama la canción de hecho, y habla de eso, de cómo hacer las cosas independientemente del resultado que tengan, que las haces porque las sientes. Yo creo que ha llegado el momento de que nos cante algo de ese EP, así a pelo, Así a pelo. Directamente, que Pues queda más personal. Venga, a ver, cuéntanos. voy a cantar un trocito de la intro, que es con Ramón Moreno, que es un cantador de flamenco, y voy a cantar un trocito. Dice: el niño marquerío vio cómo pasaba el tiempo, escuchando a sus mayores pero sin tomar ejemplo, de vez en cuando recibiendo un escarmiento por la frustración y el desamor que lleva adentro, y nunca vas a mejorar como persona, mirando a través del cristal sin subir la persiana, soñando con ilusiones y proyectos, y a veces, demasiadas veces, nunca sale nada. Súper bonito, ¿eh? Completamente. Es un trocito de la primera canción que, bueno, introduce el disco y habla de eso, de frustraciones, de pensar en
quiero hacer esto mejor porque tiene que salir mejor, y muchas veces es lo que pasa con toda la gente que te rodea, que al final te juntas con 10 personas y acabas con una o con dos, ¿sabes? Porque piensas en hacer tantas cosas y luego al final de todo lo que vas a hacer no haces ni la mitad. Y también habla un poco de eso. Qué importante el niño interior que llevamos dentro. Claro, por eso va también un poco el tema. El niño malquerido, claro, el niño malquerido hay gente que lo interpreta en plan, es que no te quieren, es que no sé qué. Bueno, tiene ese concepto, pero también tiene el concepto de no saber quererte a ti mismo, ¿no? De la autoestima. la autoestima, la inseguridad, es como... De tener una autopercepción positiva de uno mismo. Claro, y de hecho en la portada se ve un niño sentado llorando y que cae como en un cántaro roto con una ramita de olivo, que es como que todo ese trabajo es lo que ha hecho que desahogue ahí y que haga que crezca lo que es. Es como un concepto, bueno, luego sale Salvador de fondo de Úbeda, he metido un poco de patrimonio ahí. Momento del reto. Vamos a ver. Hemos sacado una poesía de Unamuno, no sé si ha sido así, en el momento de, sí, así de publicidad. Y la idea es, bueno, pues esa poesía ponerle un poquito de ritmo. Un poquito, ¿no? más de ritmo de rap, ¿no? Sí. Vale, vamos a ello, ¿qué nos sale? Venga. Y luego se me ocurrió otro reto. Venga, vamos, ya estamos aquí a tope. Sí, sí, sí. Yo una vez que me da un poquillo de cancha empiezo ahí a fluir. Al final que vamos haciendo toca el balón, ¿eh? Pues vamos a ver, esta en concreto es de Miguel de Unamuno y es la oración del ateo, ¿vale? Entonces, vale, yo te dejo aquí la letra y tú con tu flow vamos a intentar no estropearle el poema a este hombre. La oración del ateo. Dice, oye mi ruego tu Dios, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas. Tú que a los pobres hombres nunca nos dejas, sin consuelo de engaño no resistes. A nuestro ruego y nuestro anhelo vistes, cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas. Con mi alma endulzame noches tristes, que grande eres mi Dios, eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande, para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Vale, oye, para estar... me traba un poquillo porque no lo había improvisado, no la había leído nunca. Es que claro, es que no la has leído nunca, entonces no solo te estoy pidiendo que la leas en directo, sino que además la entones. Sí. O sea, bueno, claro, hay que meter un poco la entonación, el flow. Más que de sobra. Eres profe de karate. Sí, tío. Enséñame algo. Joder. Defensa básica. Defensa básica, a ver, o sea, ¿puedo? no solo culturizamos a la gente Joder, macho, a nivel artístico, sino que vamos a enseñarle, una vez que termine el programa, tengo un problema en la calle, me defiendo, básicamente, por medio del karate. Bueno, a través del karate, puede ser más a través de la defensa personal, bueno, a través del karate te puedo decir, te puedo enseñar un par de defensas básicas, si no, y un par de ataques, ¿no? Vale. A ver, está, por ejemplo, la clásica... ¿Nos tenemos que levantar para esto? Bueno, si quieres, sí. Vamos. Sí, vale, pues espérate, como tenemos las cámaras ahora mismo posicionadas de esta manera para que se nos vea en el plató, a mí se me y corta se la nos va cabeza a un cortar poco. un poquito, damos una segunda publicidad, nos vale, vamos rápido, cambiamos las cosas y a la vuelta pues nos enseña eso. Perfecto. Un par de movimientos básicos. Vale. Es como muy bien, pues nos vamos un par de minutitos. Ahora nos vemos. Decimotercera edición de las fiestas ibero-romanas de Cástulo. Disfrútalas del 13 al 17 de mayo en Linares, un acontecimiento único para revivir nuestra historia y mirar con orgullo a nuestro pasado. No te pierdas el resurgir de Cástulo. Ayuntamiento de Linares. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento del personal y la experiencia de Hernández Gámez. Además, en la web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal.
bien, pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria y seguimos aquí en Más que Arte. Escalo, aparte de cantarnos un poquito antes de que nos fuéramos de publicidad, pues nos va a enseñar unos movimientos básicos de karate. Te he dicho fuera de cámara que me han operado del hombro hace poco, por tanto, Entre no yo que me tengo la espada desmontes, que tocada soy y tú Mr. Potato ahora mismo, ¿eh? Cuéntame. Vale, pues una técnica básica que enseño a los niños es, por ejemplo, la defensa de Yodanuken, que es aquí arriba. Vale, Cruza aquí, subes y ahí. La mano siempre va a la cintura. vale. Y es defiendo de un ataque descendente que va desde arriba. Entiendo que influye si eres diestro o zurdo o esto es igual para todos. Sí, no, a ver, si tú eres diestro vas a tener mejor con la derecha, pero bueno, por eso siempre trabajamos con las dos manos, para Vale. que te acostumbres a pegar con una y con otra y defender igual. Entonces, pues bueno, una sería aquí, Yodan Uke, Uke es bloqueo, Yodan es la altura de arriba, y entonces sería aquí, una, y aquí vamos defendiendo. Si hacen un Vale, ataque, vas intercambiando. claro, tiene que ir por vale, encima claro, de la para- cabeza, para parar aquí. claro, tiene que ir por encima, porque si la pone aquí muy abajo, el golpe Te llevas el golpe. te lleva igual. el golpe. De hecho, tiene que debería- estar separado de la claro, y frente. debería un poquito. anticiparte Vale, al para golpeo. cortar el Tú eres recorrido que del para, golpe. Claro. Vale, vale, vale. Esa sería una, ¿no? Eso sería una defensa, luego hay una defensa baja, aquí quedan, ¿vale? Que bueno, suele ser una defensa por un ataque de pierna. Cuando te hacen un Vale, ataque si de yo pierna, quiero pegar es cuando hago tú un bloqueo, bloqueas. que se puede hacer con la mano abierta, que se llamaría de otra manera, sutobarai o quedan. Y luego, bueno, hay mucho repertorio, hay ataques directos, que es, como dice la palabra, son Sí. ataques que crean en la línea recta. Luego ataques circulares, que se llaman ataques indirectos, Ahí está. puede ser un suto, puede ser un jaito. Y bueno, y luego hay patadas, está la patada frontal, está la patada maguasigeri, que aquí circular, que pega arriba. Yo qué sé. Guapísimo, ¿eh? Sí. Y ahí hay repertorio. Luego ya, bueno, luego están los katas, que son varios encadenamientos de técnicas que simulan una pelea real. Ahora, la gente lo ve muchas veces, que está haciendo gestos, simulan una pelea real. Luego, de hecho, el bunkai, se le llama bunkai del kata, es la explicación a lo que tú estás haciendo, el encadenamiento de técnicas. Luego hay otra rama que es el kumite, que a lo mejor la has visto en competición, que es el combate reglado del karate, que tiene sus reglas. Y eso, básicamente. Y el Quijón, que es la técnica como lo que hemos hecho. Quijón es técnica pura y dura, sin encadenamiento. Has sacado en toda regla tu faceta de profe Así de karate, buena, ¿eh? Esto no te lo esperabas tú hoy. Eso no lo esperaba hoy. ¿Dónde das clases de karate? Yo la doy en Úbeda con mi profesor allí y estoy dando en Peal de Becerro, en el ayuntamiento de allí doy las clases a los ¿En alumnos. Úbeda, en algún Sí, gimnasio en el concreto? gimnasio de Sano, que es donde da Mateo, que es mi profesor, las clases. Yo le doy a algunos alumnos suyos y estoy allí y estoy entre el ayuntamiento de Peal, que es el que tengo yo a mis alumnos allí. Y llevo ya unos cuantos años. Escalo, O sea que... un placer tenerte aquí. Igualmente, Ángel. Me lo he pasado súper Y bien yo también. con la entrevista. Nos has enseñado mucho, Joder. tanto a nivel musical como a nivel de deporte. Hemos visto también cómo el deporte a nivel mental siempre favorece Claro. y mejora, pues ya lo decían los antiguos griegos, mens sana in corpore sano. Claro. Pues el deporte y el arte al final siempre están entrelazados y eso ya lo hemos visto en más de un programa de aquí de Siempre que Más esté bien usado, sí. Completamente. Siempre que esté bien enfocado, como todo, ¿no? El arte, si está bien enfocado y no está hecho para hacer daño ni para... Igual que la ciencia, ¿no? Pasa, ¿no? La ciencia puede estar hecha para bien o para mal. Igual pasa con el deporte. Pues una reflexión para pensar. Final. Súper poética y profunda, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido. Igualmente. Y nosotros, ¿dónde me despido, Manu? Ahí está. Pues nosotros nos vemos el martes que viene aquí a las 8:30. Mientras tanto, espero que tengáis una feliz semana y nos vemos. Hasta luego.